Sí, ¿no? Bueno, vamos con el doctor Ramiro Aguilar. Él es un conocido jurista y además últimamente ha hecho importantes comentarios, o hace ya importantes comentarios, hace mucha opinión. Le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? ¿Me escucha? Hola, Jimmy, ¿cómo le va? Les escucho perfectamente. Bien. Vamos a ver cómo dividimos la entrevista, porque lo que primero que quisiéramos saber ya es, más que desde el punto de vista político, ya lo hablaremos, desde el punto de vista jurídico, ¿qué valor tiene esa declaración del llamado testigo protegido que no era parte del proceso y que estaba investigado, supongo, por algún otro tipo de delito, qué sé yo? Pero desde el punto de vista jurídico, ¿tiene valor la declaración que hizo el domingo? A ver, el valor de las declaraciones las establece el juez, Jimmy, por regla general. Y las valora en función de las demás declaraciones y de las demás pruebas que existan en el proceso. O sea, la Fiscalía, a la final, creo que hay que establecer bien cuál es su rol. La Fiscalía es un órgano de acusación. Entonces, trata de encontrar los elementos de convicción para llevarle a la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio al juez y decirle: vea, señor juez, yo creo que primero se ha cometido tal hecho, una muerte, un robo, una estafa, se ha cometido tal hecho. Respecto de este hecho, es decir, respecto de esta infracción, yo supongo que este es el responsable, Juan, María, Pedro, etc. ¿Y cómo vinculo al responsable con el hecho? Con este montón de elementos de convicción, señor juez, señora jueza, que usted sabrá valorar. Aquí la palabra mágica, Jimmy, es valorar. Entonces el juez le escucha al fiscal, después escucha a los abogados defensores de las partes, se presentan las declaraciones en tribunal. La maña de la Fiscalía con el tema de los testimonios anticipados, y repito y subrayo, Jimmy, la maña de la Fiscalía, porque es una mañosería de la Fiscalía que aprendió a hacerla en la gestión de la señora Diana Salazar. Es que como es testimonio anticipado, es decir, se hace en cámara de Gesell para proteger al tercero, porque solamente pueden dar testimonio anticipado un tercero, un testigo o la víctima. Nunca un partícipe de la infracción, jamás un partícipe. En ese contexto, la fiscal encontró la maña no solamente en este proceso, sino en el proceso por la muerte de Villavicencio, sino desde los procesos seguidos contra el correísmo, el caso del Arroz Verde, el caso de Pamela Martínez, etc. ¿Qué es lo que hace? Crea un testimonio anticipado, le mete al testigo en cámara de Gesell, que es la cámara esa que vemos en las películas, y ese testigo nunca más vuelve a ser confrontado en audiencia pública porque supuestamente su vida está en peligro. Entonces no hay forma de que el resto de abogados, o los que se vayan incorporando a la defensa, reinterrogarlo en función de las nuevas pruebas que se hayan producido dentro de la instrucción fiscal o de la audiencia o posteriores a la audiencia evaluatoria de juicio. No hay forma. Entonces queda eso ahí como una especie de cuña metida en la convicción del juez. Un juez o una jueza seria, desde luego, valora el testimonio en función del resto de testimonios, en función de las circunstancias del hecho, en función de la prueba documental, en función de la prueba pericial, etc. De tal forma que la maña está es hacerlo declarar y esconderlo. No sabemos ni quién es, solo son las iniciales. Claro, y eso seguirá manteniéndose a lo largo del juicio. Claro. Pero el juez valora en su conjunto. Ya. Doctor, ahora, corríjame si estoy equivocado. Esta declaración se dio no sé si antes del cierre o después del cierre de la instrucción fiscal. ¿Usted tiene conocimiento exactamente cuándo? Si es parte de la instrucción o ya se dio después del cierre. Bueno, como es testimonio anticipado y es testimonio ante el juez, entonces puede darse después del cierre de la instrucción fiscal. Porque, le repito, lo único que hacen es ese testimonio que ordinariamente debía haberse practicado en la audiencia de juicio, se practica calladito antes y ante una cámara de Gesell. Y ahí están.
juez, fiscal, etcétera. Entonces, el hecho de que haya sido realizado después de que se terminó la instrucción fiscal no cambia en nada el fondo de lo que le estoy diciendo. Claro, es irrelevante. El juez de valorar el testimonio. Ya, a ver, doctor, yo sigo como aprendiendo, ¿no? Hay 13 personas detenidas por el asesinato de Villavicencio, de lo que conocemos. Mataron a 7. Los 7 tenían la condición de la protección del Estado, eran, no digo testigos protegidos, pero, porque tampoco entiendo bien cómo es testigo protegido alguien que estaba detenido por el mismo presunto delito. En fin, ¿qué pasó con la protección de estos 7 ciudadanos? ¿Y qué pasa con los otros que siguen detenidos no sé dónde? Ni interesa saber dónde, porque en este momento es un peligro. ¿Qué pasa con los demás? Porque todavía, si no estamos mal en las matemáticas, hay 4 o 5 más todavía, ¿verdad? Sin duda. A ver, yo creo que esta es una pregunta fundamental para valorar la responsabilidad del Estado en la ejecución de los sicarios de Villavicencio. Los sicarios de Villavicencio son asesinados 6 en la penitenciaría del Litoral y solamente les matan a ellos, y no matan a nadie más. Entran a un pabellón a matarles exclusivamente a ellos. Y un día después, es decir, a ver, por más inepto, por más tonto, por más incapaz, por más poco fiable que sea el gobierno de Lasso, si ya matan a 6, y de coger al que queda vivo para cuidarle al día siguiente, que estaba en Quito. No hicieron eso. Y le mataron en la cárcel del Inca. Y ahora hay unas 3 o 4 personas que deben estar aterradas, deben estar completamente aterradas, porque se sienten vulnerables en función de que en la cárcel no están seguras. Y la seguridad de las cárceles le corresponde en el perímetro externo a la policía y en el perímetro interno y en los pabellones al SNAI, al Servicio Nacional Penitenciario. Entonces, no hay forma, no existe forma, Jimmy, no existe forma, no hay forma. 1, de que las armas de grueso calibre entren sin consentimiento de la policía y del SNAI. No existe forma de evadir y evitar la responsabilidad del gobierno en la muerte de los 7 sicarios. No existe forma. No hay ninguna forma. Y como consecuencia de eso, precisamente, es que el presidente Lasso anticipa su regreso del viaje que iba a hacerse a Corea del Sur para firmar un tratado de libre comercio y destituye a la cúpula policial, a Salinas, a Íñiguez, a Luna, y cambia y destituye al director del SNAI y le pone al siempre fiable y útil Fausto Cobo ahí. Pero, ojo, la fiscalía dijo que había una orden previa de traslado de estos 6 ejecutados en la penitenciaría del Litoral y que los funcionarios del SNAI no hicieron efectiva la orden de traslado. Entonces, no existe forma, no hay. Póngale usted al tema de cabeza, de lado, a la izquierda, a la derecha, sacúdale, bótele hacia arriba. No existe forma de que no se establezca la responsabilidad del gobierno de Guillermo Lasso en la ejecución de los sicarios que mataron a Villavicencio. Doctor, Omar Jaén le saluda. Buen día, ¿cómo está? Hola, Omar. Doctor, y la pregunta clave de todo esto, ¿no? A ver, de lo que pasa el día viernes, amanecer sábado y lo que se conoce el domingo en la noche. ¿Es parte de una investigación normal esto o tiene fines políticos, electorales? Totalmente fines electorales y además vergonzosos, Omar, pero vergonzosos. El tema de este testigo de última hora que saca la fiscalía es tan vergonzoso que vamos un poco a lo que sea, porque es un testigo fabricado para las redes, es un testigo fabricado para crear en la opinión pública la idea de que el correísmo es el autor no solo de la muerte de Villavicencio, sino ahora de los sicarios de Villavicencio. Y con esa idea de generar ese dato en la contienda política se han inundado las redes de una serie de videos que echan la culpa al correísmo y a funcionarios del gobierno del expresidente Correa por esta muerte. Y lo que se filtra un poco de la declaración del testigo es que le dicen al testigo, oiga testigo, ¿y usted tiene antecedentes penales? Sí, claro, tengo narcotráfico, tenencia de armas, etc. Ah, ok.
¿Y usted estuvo en el lugar de los hechos cuando le mataron a Villavicencio? No, porque se me dañó mi carrito, vea, tengo un carrito viejo. Entonces, este personaje que no está en los hechos, que aparece de la nada, que le repito, la maña de la fiscal hace que le encapsulen en una cámara de Gesell para que no se sepa ni la identidad ni nada. Este personaje ni estuvo en el lugar de los hechos porque ha tenido carrito viejo y tiene antecedentes penales. ¿Qué significa estos antecedentes penales? Que pertenece a una organización criminal y tiene una vida delictiva que le hace poco creíble su testimonio, porque ¿qué le habrá ofrecido la fiscalía a cambio de ese testimonio con ribetes políticos? Y obviamente, ese testimonio se derrumba en la credibilidad en el momento en el que volvamos a los hechos, mi querido Omar. Le matan a Villavicencio, le ejecutan en la tarde del 9 de agosto saliendo del Coliseo del Colegio Andrés. La policía dispara a uno de los sicarios ya sometido y le dejan morir desangrado en las oficinas de flagrancia, cuando debían haberle llevado a un hospital para saber qué sabía el hombre. Después detienen a estos 7 personajes que son ejecutados el fin de semana, 2 meses después, vísperas de acabarse la instrucción fiscal. Luego aparece este testigo de la nada, y la Embajada Americana y el Departamento de Estado ofrecen una recompensa de $5 millones a quien dé información respecto de los autores del crimen de Villavicencio. Y estos 13 gatos que estaban presos ahí durante 2 meses no le aportaron ningún dato a la fiscalía. O sea, ¿son o no son? Y después de 60 días de investigaciones, la fiscalía no tiene ni de lejos la idea con pruebas de quién es el autor intelectual o por qué, cuál fue el móvil de la ejecución de Villavicencio. Póngale a ese contexto que la fiscal también tiene otras mañas en términos electorales. Recuerden ustedes que antes de que creo que apenas terminó la primera vuelta del 2021, o antes de terminar la primera vuelta, trajo al fiscal de Colombia, al fiscal Barbosa, a decir que la campaña de Andrés Arauz estaba financiada por dinero del Ejército de Liberación Nacional, del ELN, ¿se acuerdan ustedes? Sí. Y eso no se supo nada más. Es decir, la fiscal es un agente político antidemocrático, sin la menor duda, que lamentablemente para los ecuatorianos es la responsable del ejercicio de la acción penal, no solamente en este caso, sino en todos los casos, y por eso es que estamos en la indefensión en la que estamos. ¿Y usted cree que lo ocurrido en las últimas horas terminará afectando y será definitorio para las elecciones del domingo? Pero al revés, Omar. Esta vez es al revés. Cuando muere Villavicencio, no se enfriaba el cadáver. Ya usted veía 2 cosas en redes. Un montón de cuentas culpándole al correísmo. No se enfriaba el cadáver, no eran ni las 6 de la tarde del 9 de agosto y usted veía un montón de cuentas en TikTok echándole la culpa al correísmo. No eran ni las 6 de la tarde y a uno de los idearios de Villavicencio, un señor Edwin Ortega, ya se puso traje y ya sacaba videos en TikTok queriendo ser el sucesor en la candidatura presidencial de Villavicencio. Y eso, sin duda, esa agresividad con la que se acusó al correísmo, y desde luego la falta de reacción del correísmo, porque siendo inocente, ¿en qué cabeza cabe que podía acusarse a un inocente? Bueno, que en política en el Ecuador se acusa a un inocente. Y ahora quisieron hacer lo mismo, supongo yo, pero la gente no come la mentira 2 veces. Y los comentarios que hacen las personas a los videos de estos de TikTok que están subiendo los que le acusan al correísmo, está muy enojada la gente. Es decir, la gente quiere 2 cosas, Omar. Saber, sin duda, quiénes fueron los responsables del crimen de Villavicencio, porque ese fue un crimen contra la democracia. Y tiene que saberse quién mató a un candidato presidencial en el Ecuador, quién ordenó el crimen. Aunque sabemos políticamente quién se benefició del crimen y de ese movimiento Construye que tiene la señora María Paula Romo, pero hay que saber quién ordenó el crimen. Y también el país debe saber quién era Villavicencio. Y ahí es donde viene el otro tema, porque minutos antes de que ejecuten a los sicarios de Villavicencio, Cristian Zurita, sucesor de 3 días de Villavicencio en la candidatura presidencial, dijo que no iban a entregar el celular de Villavicencio porque podía deteriorar la reputación de Villavicencio. Mi querido Dimi y Omar,
en este celular, en el mío, en el suyo o en el de la producción, está nuestra reputación. Porque, que yo sepa, la reputación de una persona no está en su celular, está en sus actos. Y se negaba Zurita a entregar el celular de Villavicencio. Y horas después se produce la escabechina en la penitenciaría del Litoral. La gente no es tonta, la gente no come cuento, y por eso le digo, Mar, que será el efecto al revés. Doctor, sáqueme de una duda. La Fiscalía, a través de un impulso fiscal, podía, de donde sea, sacar el teléfono, ¿no? No era que, por favor, préstemelo, tenga la bondad, préstamelo 2 horas, déjame explotarlo 2 horas, ¿no? A ver, Omar, era casi de tabla del 1, pues si hay un ejecutado por sicariato, la policía necesitaba como evidencia ese instante recoger su celular y su computador para hacer una pericia, para determinar quiénes son los autores del crimen. Pero la familia sostiene que era algo personal, que no tiene nada que ver. Absurdo. Era evidencia en la escena del crimen. En el momento del levantamiento del cadáver, la policía tenía que haber recogido el celular de Villavicencio y su computadora. Era básico. Era absolutamente básico. Si es que no encontraban nada que lo relacione con el crimen, señores, tengan, aquí no ha pasado nada. Pero era elemental y básico. Doctor Aguilar, buenos días. Noris Arroyave le saluda. Usted hablaba de algo importante cuando Omar le preguntó sobre el caso de las declaraciones de Cristian Zurita, entendiendo que fue parte de una instrucción fiscal, que es un caso de Estado, y que incluso llevaron al testigo de la Cámara de Gesell. ¿Cómo el señor Zurita pudo acceder a esta información incluso antes de que Fiscalía anuncie formalmente esta filtración de información? ¿De alguna u otra forma no empaña el caso? Es que Zurita es ahora un personaje político de poca monta. Es un reemplazo devaluado de Fernando Villavicencio en lo bueno y en lo malo. La Romo se encontró un Villavicencio 2, en lo bueno y en lo malo. Y ese par tiene más de defectos que de virtudes. Pero son, sin duda, personas que están ahí cumpliendo un rol político. Y ese rol político hace que en este espeso y contaminado proceso electoral que hemos vivido lamentablemente, y donde la fiscal es un agente político antidemocrático, a mí no me sorprendería que la propia fiscal haya dado una instrucción de que le filtren a Zurita el dato, o que los grandes jefes de los dos, porque a ver, yo no vivo la vida en clave de conspiración, pero aquí hay algo totalmente turbio y oscuro, pues. Anormal completamente, hasta en el hecho de no haber recogido la policía el celular de Villavicencio. Pero quienes hayan ordenado la muerte de Villavicencio, quienes hayan ordenado la muerte de los sicarios, quienes estén en este momento beneficiándose políticamente de la muerte de Villavicencio y quieran hacerlo nuevamente, no duden ustedes que tienen el poder suficiente para manipular políticamente a quienes se pretenden actores políticos indebidamente, entre ellos Zurita, cuya participación electoral fue de 72 horas, pero que a la final tiene derechos de participación y puede hacerlo, y la fiscal general, que no puede hacer política, pero que sin embargo se ha cansado de hacerla con el ánimo de dañar. Doctor, en esta última semana ya del balotaje, ¿qué acciones deberían tener los dos candidatos? Porque en el caso de Daniel Noboa, si bien no se ha pronunciado al respecto sobre este tema de Fernando Villavicencio, de alguna u otra forma está en la conversación. ¿Qué acciones usted considera que deberían tomar los candidatos para seguir estos 5 días con este tema que está en la agenda mediática? A ver, empecemos por Daniel Noboa. Si Daniel Noboa fuera un caballero, él debería salir públicamente a decir que tiene muchos vacíos y muchos espacios grises de esta acusación de la Fiscalía contra el cobreísmo. Pero no lo va a hacer porque él puede dejar de lado su condición de caballero, ¿no?, y ser pragmático. Y el pragmatismo le hace a Daniel Noboa querer captar el voto de los odiadores. ¿Cuál es el voto de los odiadores? El voto de los odiadores son el voto de Construye, de la señora Romo, de Villavicencio, el voto que le dio 16 puntos de la votación a un muerto, porque a nadie con un dedo de frente se le puede ocurrir que Cristian Zurita puede presidir ni el condominio de 3 casas donde pueda vivir, o sea, es una locura.
Pero ese voto de odiadores se consolida con esta acusación de la Fiscalía. No aumenta, se consolida. Entonces Noboa no puede salir a decir, a ver, seamos honestos y decentes en esta campaña política, porque perdería ese voto odiador que le vería menos furioso. El voto de odiadores está en el voto de Sommerhäusler, quizá con menos ferocidad, pero ahí está, y parte de la votación de Topic. Entonces, yo creo que Noboa se mantendrá en silencio, pero debe entender que los indecisos marcarán el resultado de la elección presidencial del próximo mes. Los indecisos. Y los indecisos, es buena parte del electorado ecuatoriano, está muy molesto por esta jugarreta de la fiscal queriendo involucrarle políticamente al correísmo en el crimen de los sicarios de Villavicencio. Entonces, Noboa, supongo yo, que tendrá que evaluar si la caballerosidad, el deportivismo, llamémosle así, de jugar limpio, le hace hacer una declaración en ese tono, un poco para captar a los indecisos, o si prefieren anclarse en el bastión odiador. Y Luisa González y el correísmo, desde luego, han hecho bien en desenmarcarse rápidamente de esta acusación absurda que pretende reproducir la misma infamia que hicieron antes de la primera vez. Gracias, doctor Ramiro Aguilar, por estos minutos de su tiempo. Que tenga usted un buen día, muy amable. Lindo día, un abrazo, gracias.